Nos encontramos en la zona del Poniente, en el corazón del Poniente, en el término municipal del Ejido. En Almería, según las últimas mediciones hechas por vía satélite, existen más de 35.000 hectáreas invernadas. Aquí podemos ver que la superficie de invernaderos no ha dejado prácticamente ninguna finca para la biodiversidad, como isla verde, para poder facilitar lo que es el tema del control biológico. Por eso los agricultores han tenido que ingeniárselas para favorecer y mejorar esa biodiversidad. Como podemos comprobar, esta superficie, estos invernaderos que vemos aquí, no son los invernaderos tipo de Almería. No necesitamos instalaciones o infraestructuras grandes como en otras zonas de Europa de cristal y demás, sino con plástico y una estructura sencilla se puede llegar a condiciones interesantes. Sin embargo, no es un plástico cualquiera. Ese plástico tiene una innovación, tiene un estudio, tiene una investigación. Es un plástico que facilita lo que es, o tiene unas propiedades térmicas que facilitan lo que es mantener la temperatura más idónea para el cultivo, o tiene unas propiedades de luz que hacen que el potencial, la capacidad fotosintética de la planta aumente. También tiene una característica esta región, y es que 300 días al año tenemos luz, con lo cual tenemos una capacidad de producción importante. Un gran pilar de la economía de la provincia está en la agricultura, y cada metro de plástico, cada metro de invernadero es un dinero importante. Por eso en las épocas en las que este sistema agrícola se desarrolló, que empezó a finales de los años 70, se desarrolló entre los 80 y los 90, no se dejaron esas islas de biodiversidad porque no se necesitaban y porque el valor económico de esos metros de invernadero eran mucho más importantes. Otra característica importante es que estamos cerca del mar. Aquí no necesitamos calefactar los invernaderos, aquí lo que necesitamos es ventilarlos. Tener cerca del mar y no tener una orografía plana como la que podemos comprobar, tenemos una ventaja a la hora de poder ventilar. Para refrigerar lo que es el invernadero, aunque estemos trabajando en primavera, sobre todo en primavera y a finales de verano, sino también para facilitar lo que es el intercambio gaseoso y favorecer lo que es la cantidad de CO2 para con el potencial fotosintético de la planta tenerla al máximo, porque uno de los déficits que podemos tener es la falta de ese CO2. Esto lo que vemos es el 87% de toda la superficie invernada de toda Andalucía. Por lo tanto, es importante y conviene conocer esto para ver las soluciones que se están dando para facilitar el tema de una producción mucho más sostenible con el medio ambiente. Seguimos en el Ejido y en una zona con una alta densidad de invernaderos, y se está trabajando la biodiversidad en los únicos espacios que tenemos, en los espacios entre invernadero e invernadero, donde antes no se sembraba nada, donde antes no se dejaba que creciera nada para evitar la entrada de plagas. Sin embargo, ha habido un cambio de estrategia, para el control fitosanitario de los invernaderos. Cuando en este invernadero que tenemos aquí se arrancaba el cultivo, los insectos que vivían en ese cultivo, al perder su sustento, buscaban sustento. Entonces, el único sitio donde podían encontrar ese sustento era en el invernadero de al lado, porque aquí no había vegetación ninguna. Y entraban como el caballo de Atila, arrasando el cultivo, a pesar de las barreras que le poníamos plásticas de malla antitrip y demás. Sin embargo, ahora estos insectos, cuando son arrancados, pueden intentar establecerse e instalarse en este tipo de vegetación. Este tipo de vegetación que está dirigida y orientada para atraer también insectos que depreden esos insectos. Y cuando lleguen a entrar a ese cultivo, entrarán mucho más espaciados, mucho más lento, y podamos poder
podamos actuar para evitar daños en las plagas de nuestro cultivo. Son plantas que están dirigidas y orientadas, que no son reservorio de virus que nos pueden afectar o perjudicar a nuestro cultivo. Ahora mismo estamos haciendo una agricultura que es la agricultura biodinámica, pero yo empecé hace ya mucho tiempo. Mi familia todas son agricultores, desde que yo conozco, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, todos han sido agricultores. No empecé yo en biodinámica, ni mucho menos, empecé haciendo agricultura normal y corriente. Y porque era la tradición, la cultura que había aquí en Almería, quizás en el mundo entero, ¿no? Pero poco a poco fuimos viendo que teníamos cada vez más problemas con la agricultura convencional. O sea, no éramos capaces de controlar las plagas, los cultivos cada vez producían menos. O sea, se nos iban juntando un montón de problemas y cosas que nosotros no creíamos que podían funcionar, porque nuestra idea de siempre, desde pequeñico, habíamos nacido con los venenos que están matando tanto al planeta, y dentro del planeta pues están todas las plantas, estamos nosotros, que somos quizás los más importantes. No, todo es importante. Bueno, total, que dimos el cambio a la lucha integrada, con mucho esfuerzo, pero a través de la Junta de Andalucía, Coespal, muchas empresas que colaboraron con nosotros, y mucho interés que había también por parte de los agricultores de aquí, de Almería, en ver que la solución no eran los químicos, los químicos era el desastre, la ruina del campo, ¿no? Así fue, ¿no? Y empezamos por ahí, por la lucha integrada, que era una combinación de productos químicos muy suaves, porque tienen que respetar los bichos, ¿no? Y ya vimos que es posible, que era posible cultivar sin químicos, sin venenos. Entonces la gente que estábamos a lo mejor un poco más concienciada en el tema pues dimos el salto a la agricultura ecológica. Tenemos aquí un búnker de cebada. Con esto vamos a tener una ventaja para el control del pulgón, una de las principales plagas en el pepino. Y es que vamos a tener en nuestro invernadero la herramienta necesaria para empezar a controlar el pulgón antes de que entre el pulgón específico de nuestra plaga. Para eso se siembra cebada y se inocula pulgón. Aquí tenemos la misma planta búnker, pero ya inoculada el pulgón. Ya empieza a degradarse lo que es la cebada, pero aquí tenemos el pulgón específico de la cebada y han soltado la avispa Aphidius colemani. Aphidius colemani es un parasitoide que, si no hubiera pulgón, no podríamos instalarlo en el invernadero. Necesita de un pulgón, y el pulgón que utilizamos es un pulgón que no nos afecta a nuestro cultivo. Cada avispilla de estas que parasita este pulgón inocula dentro de la avispilla un huevo, y ese huevo empieza desarrolla una larva, y de esa larva sale otra nueva avispilla. Esa avispilla a su vez va a inocular unos 170 huevos y va a hacer que tengamos suficientes herramientas como para controlar el pulgón. Cuando entra el pulgón de nuestro cultivo, al picar el pulgón de nuestro cultivo en la planta genera una señal indicando al parasitoide dónde tiene para poder reproducirse. Y esa es una de las tácticas que se utilizan con este tipo de plantas. Seguimos en el ejido, en un camino de servicio rural, asfaltado, camino principal en una zona con mucha superficie de invernaderos, y tenemos las bandas de un invernadero, una banda de invernadero que la tenemos inerte, que no hace ninguna función. Sin embargo, hay agricultores, hay empresas que están trabajando en bandas como esta para poder mejorar su biodiversidad. Y el ejemplo que tenemos es en este invernadero aquí. Teníamos el mismo terreno, el mismo espacio, sin embargo hemos mejorado la biodiversidad, con el fin de facilitar lo que es una barrera incluso para la entrada de insectos plaga de otras zonas. Seguimos en el ejido y en una zona con una alta densidad de invernaderos, y se está trabajando la biodiversidad en los únicos espacios que tenemos, en los espacios entre invernadero e invernadero, donde antes no se sembraba nada, donde antes no se dejaba que creciera nada, para evitar la entrada de plagas. Sin embargo, ha habido un cambio de estrategia, para el control fitosanitario de los invernaderos.
cuando en este invernadero que tenemos aquí se arrancaba el cultivo, los insectos que vivían en ese cultivo, al perder su sustento, buscaban sustento. Entonces, el único sitio donde podían encontrar ese sustento era en el invernadero de al lado, porque aquí no había vegetación ninguna. Y entraban como el caballo de Atila, arrasando el cultivo, a pesar de las barreras que le poníamos plásticas de malla antitrip y demás. Sin embargo, ahora estos insectos, cuando son arrancados, pueden intentar establecerse e instalarse en este tipo de vegetación. Este tipo de vegetación que está dirigida y orientada para atraer también insectos que depreden esos insectos. Y cuando lleguen a entrar a ese cultivo, entrarán mucho más espaciados, mucho más lento, y podamos actuar para evitar daños en las plagas de nuestro cultivo. La lavanda es una de las zonas más críticas que tienen los invernaderos. Si tuviéramos biodiversidad fuera, podría ayudar un poco a lo que es la instalación de insectos auxiliares o la entrada de insectos beneficiosos. Sin embargo, en estas zonas del poniente almeriense no existe esa biodiversidad exterior, con lo cual el agricultor, la zona crítica que es la banda por donde te van a entrar o por donde entran la mayor parte de los insectos plaga, ha puesto un cordón de biodiversidad. Son plantas que están orientadas para tener una floración escalonada, porque muchos de los insectos auxiliares necesitan de polen para poder desarrollar su ciclo biológico. En este caso, el agricultor ha plantado lobularia, que tiene una floración prácticamente durante todo el año, ha puesto también girasoles, que tienen una gran cantidad de polen, ha puesto, por ejemplo, diente de león, ha puesto una línea de maíz también para también evitar lo que es el efecto deriva de posibles contaminaciones vecinas, y también tiene un cordón de cereal como para también, por lo mismo que hemos comentado antes, para hacer suelta de Aphidius colemani, que es el parasitoide del pulgón. Estamos en un invernadero de pimiento italiano que tiene unos problemas de pulgón, en un cultivo ecológico. Hemos venido a hacer una suelta de unos parasitoides, de un mix de parasitoides que se llama Apis caus, que vamos a colocar junto donde están los focos de pulgón para que nos ayude a controlar estos focos sin necesidad de hacer ningún tratamiento fitosanitario. Entonces el producto es muy fácil de soltar, está hecho en un cilindro de cartón y lleva una pegatina que simplemente se la quitamos, y al quitársela pues la pegamos junto al foco de pulgón y levantamos la pegatina. Vamos para adelante, buscamos, allí están marcados los focos de pulgón con unas hojas, nos acercamos un poquito, vemos dónde hay el pulgón, y entonces aquí cogemos y colocamos de manera sencilla el bote, siempre protegido con las hojas, porque los parasitoides de pulgón tienden a irse hacia la luz, de esa manera está protegido, y lo único que hacemos después es levantar para que salgan los auxiliares, y ya como son 5 auxiliares distintos, pues poco a poco irán saliendo y irán parasitando los focos de pulgón que tenemos en. Hemos hablado de un mix de parasitoides, que sería la Apis caus, con esos 5 parasitoides, y de unos depredadores, que es las fidoletes, para controlar también, que lo hemos colocado en los setos de pulgón. El ejemplo práctico ya lo vemos aquí. Aquí vemos un foco de pulgón, en este caso era Phycosipis, pulgón negro, y que el mix de parasitoides, pues bueno, ha ido parasitando, y ya vemos ahí las momias de pulgón parasitados, y algunas ya han salido, que se ve el ovérculo, por detrás se ve un pequeño agujero, que es por donde ha salido ya el Aphidius colemani, en este caso, controlando el pulgón. Cada vez que sale un parasitoide de ahí, te va a parasitar las poblaciones de pulgones que siguen vivos aquí rematentes a lo largo del foco. Como vamos viendo ya, las hojas de arriba están totalmente limpias, se ha formado un poquito de melaza, que la melaza es los excrementos del pulgón, que es agua con azúcar, y que ese agua con azúcar le sirve a un hongo para alimentarse, que es lo que aparece por un lado la melaza y por otro la fumarina, que sería el hongo, pero que en el momento que ya empieza a parasitarse, pues ya la planta empieza a respirar bien, ya no tiene nada de melaza ni nada de hongo, y empieza a respirar un poquito, porque el pulgón se ha ido parasitando por Aphidius colemani en este caso. Si veis perfectamente cómo se va viendo, que está prácticamente todo parasitado. En este caso de aquí, voy a quitar una hoja, con permiso del agricultor, y vamos a ver. También tenemos otro parasitoide, que sería el Prawn volatile, que lleva también el bote. Ese sería Aphidius colemani,
y eso sería Praun volátil. Como curiosidad, los parasitoides no solo parasitan lo que son purgones sin alas, sino también puede parasitar purgones alados. Ahí vemos un purgón no alado y un purgón alado parasitado también al mismo tiempo. Y como este era un poquito más grande, pues está parasitado por Praun también. Es decir, que el MIS nos ayuda a parasitar todo tipo de purgón, todo tipo de tamaño, para controlarlo sin necesidad de hacer ningún tratamiento fitosanitario. Y aquí pues vemos perfectamente que prácticamente está todo parasitado. Aparte, os he enseñado también la suelta de afidoletes, y aquí tenemos el ejemplo práctico de las afidoletes. Tenemos la larvita de afidoletes, que es esta larvita naranja, que se está alimentando de purgones. También la simbiosis es muy buena, tenemos afidios, Praun y afidoletes. El afidolete solo se alimenta de purgones no parasitados, es decir, que la simbiosis del trabajo es muy bueno. Por un lado, el purgón se parasita y los que no están parasitados les sirven de comida a las afidoletes, que va buscando sus presas, las paraliza y se la va comiendo. Aquí vemos perfectamente cómo el afidolete se está moviendo por la hoja buscando presas. Se acerca al purgón parasitado, pero como está parasitado, pues se mueve de ahí y va buscando uno que no esté parasitado. Veis perfectamente cómo va buscando su presa y se va para alimentarse. Ahí tenemos otro. Es decir, que esto sería el control biológico completo. Unos parasitoides y unos depredadores para controlar 100% el purgón. Ahora trabajar con un depredador, que es el afidoletes, que es un mosquito. Este mosquito, las larvas de él se alimentan de purgón. Tienen una doble utilidad. Por un lado, las larvas introducen una toxina, como le pasa a los mosquitos, que nos afecta a nosotros, para inmovilizar la presa, y después se van alimentando poco a poco de ella. Como los mosquitos necesitan humedad para reproducirse, entonces pues lo que hacemos es cogerse una caja de corcho, de las que llevamos para hacer desplazar las sueltas auxiliares, e introducimos el sustrato con las pupas de afidoletes, de afidén, dentro de la caja de corcho, para que se mantenga la humedad relativa, porque si soltamos directamente este producto en cajitas, pues la humedad relativa, si cambia, la pupa se va a secar y no va a emerger. Entonces cogemos, como veis, hemos colocado en un poquito de tierra húmeda y el sustrato con las pupas de afidoletes, y cogemos y tapamos y buscamos donde están los focos de purgón, que veis por ahí, por ejemplo, aquí estáis viendo que hay una hoja marcada. Entonces simplemente cogemos, aquí tenemos unos bunkers y lo colocamos en la humedad, aquí, mirando para adentro, para que las pupas vayan saliendo y vayan parasitando los focos de purgón que haya dentro del invernadero. Esto es una forma muy buena de trabajar. Por un lado trabajamos con depredadores, directamente se alimentan de todo tipo de purgón, y por otro lado trabajamos con MIS de parasitoides para que nos ayuden a controlar los purgones de manera poco a poco, de forma efectiva con un depredador y de forma preventiva con un parasitoide. Ese sería el planteamiento para trabajar en cultivo ecológico. En pimiento, como tenemos muchos tipos de purgones, los depredadores son generalistas, comen todo tipo de purgón, y los parasitoides trabajamos con un MIS para que, independientemente del purgón que aparezca, sea capaz de parasitarlo. A ver, el manejo en la producción ecológica, en un principio, cuando no está hecho a él, sí es más complicado. Yo ahora mismo no concibo el manejo en un cultivo, sea como sea ese cultivo, sin hacerlo como lo estoy haciendo en ecológico. Es más, cuando veo alguna finca, que me suelo ver de vez en cuando alguna finca de convencional, pienso como si estuviera en ecológico a la hora de dar algún consejo en esa finca. Por eso te digo que no es que sea más difícil, es mentalizarte y es hacerlo de una forma diferente, y entonces no es nada difícil hacerlo tampoco. El suelo es todo en la producción ecológica, la base de la producción ecológica es el suelo, y el manejo que se hace es preparar el suelo, cada año hacerle alguna mejora de suelo, y siempre al principio lo que se hace siempre es meter materia orgánica, meter compost, meter estiércol, siempre según las necesidades que requiere el cultivo, pero yo lo suelo hacer todos los años, se puede hacer un año sí, otro no. Luego otro manejo que hacemos es la rotación de cultivos, que es por ley hay que hacerlo, y siempre en 5 años llevamos 3 familias, tenemos que rotar con 3 familias, que puede ser una cucurbitácea, una solanácea y una leguminosa, que es obligatoria la leguminosa.
Por ejemplo, la beza nos aporta muchas unidades de fertilizantes de nitrógeno al suelo y para la planta, y que eso es fundamental porque tenemos déficit de nitrógeno en la producción. Y luego también, sobre todo lo que se hace, como la planta, aprovechamos la planta desde el principio hasta el fin. Como la planta es ecológica, cuando nosotros quitamos la planta, lo que hacemos es picarla y cuando vamos a introducir la materia orgánica, también introducimos el abonado en verde de picar la planta, que también nos da un plus de nitrógeno y nos prepara el suelo a nivel de organismos y de todo el tema entero. Yo veo la finca mía, veo las fincas que están con biodiversidad desde hace ya tiempo. A lo mejor en los primeros años no puedes ver ese cambio, pero en esta finca, por ejemplo, con respecto a otras que tengo en Roquetas, esta finca, que empecé antes a hacer el cultivo en ecológico, y esta finca tengo menos problemas de plagas estando en un sitio que quizás sea un sitio más atractivo para las plagas que en la otra finca. Y lo que veo siempre es que en las plantas de biodiversidad siempre son las primeras que atacan los pulgones, que atacan los insectos plagas, están en la calle, los observo, y siempre son las primeras que llegan los insectos auxiliares a combatir al insecto plaga, con lo cual eso ya hace una barrera y ya está preparada la finca para tener la menor incidencia posible de insectos plaga.